Buenas noches, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bien, gracias a Dios, aquí andamos Bueno, igualmente viendo el en vivo y muy contento de poderles saludar el lo día de mismo hoy. digo. Gracias, gracias. Padre, había hay unas dos duditas que me gustaría, si me las pudiera aclarar. La primera de ellas es eh, los, en el momento en el que estaba yo leyendo a un tal Porfirio, que por ahí del año 230 y tantos, Sí, me parece, uno de sus argumentos era en contra de la iglesia, pero el argumento que me llamó mucho la atención era que él mencionaba que Pedro no podía tener las llaves que Jesús no le podía haber dado o dejado las llaves a Pedro, porque después le llama, apártate de mí, Satanás. Entonces, al leer esas frases y todo eso, me llamó la atención porque ese es el argumento que hoy en día los protestantes siempre utilizan. Entonces, no sé sí. si de ahí sacaron esa postura o de dónde es que ellos tienen esa postura de... Lo que pasa que igualmente ese argumento está refutado por el mismo San Jerónimo, ¿no? El Ajá, mismo San Jerónimo, por ejemplo, en su diálogo contra los pelagianos, dice que empieza diciendo que así como Platón es el príncipe de los filósofos, Pedro es el príncipe de los apóstoles. Pero otra cosa que dice San Jerónimo, por decirlo así, es que todo aquel que está, y esto lo dice me parece que es en el diálogo, no, perdón, en su libro, no, en la epístola 16 lo dice, ahí está, ¿no? Dice que él va a aceptar a todo obispo que esté sometido a las llaves de Pedro, a las llaves de Pedro. Es decir, los santos padres han visto esa entrega de llaves como entrega del poder espiritual. Por ejemplo, si vamos a Isaías 22:22, a quien se le daba las llaves de la ciudad, se lo nombraba administrador de toda la ciudad. Para darle una idea, a José, el faraón, lo nombró administrador de su reino, le dio las llaves de su reino y era administrador de todo el reino. Entonces, no se sigue porque está bien, Pedro después le dijo, apártate de mí, Satanás. Tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. En ese pasaje lo único que se ve es cuando Pedro habla ex cátedra y cuando Pedro habla según la carne y la sangre. Simplemente lo que se está diciendo es que el Papa no es infalible en todo, que el Papa de vez en cuando es el Padre Celestial que lo inspira, porque al inicio le dijo, bienaventurado tú, hijo de Jonás, porque ni la carne ni la sangre te lo han revelado, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo, tú eres Pedro, pero Cristo no le dice, ahora no tienes más las llaves. Eso no aparece en la Escritura, ¿no? como que se Cristo, la quitaran. no. Cristo le dice simplemente, apártate de mí, Satanás, porque ahora no estás hablando en cuanto vicario de Cristo, ahora estás hablando en cuanto hombre. Por lo tanto, tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Pero después está el famoso pasaje de Juan 21, del 15 al 17, donde después de que Pedro lo traiciona, le dice, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, se lo dice 3 veces, lo confirma en esa misión. Lo mismo si vamos a Lucas 22, 32, le dice, tú una vez convertido, confirma a tus hermanos en la fe. Se lo dice delante de los apóstoles. Así que digamos que no se sigue. Lo de Porfirio es un argumento usado por los protestantes, pero Así me justamente parece. también de Porfirio vienen los pérfidos. Así que Sí, claro, pero así me parece. Eso fue la sorpresa de mí. Bueno, dije, ¿será que ellos sacan este argumento a partir de esto que creen ellos como parte de una interpretación que incluso es alguien que a la iglesia la quiso lastimar, o bueno, quiso lastimar el cristianismo, no la iglesia tanto, pero sí al cristianismo? Entonces, se me hace incongruente cómo ellos, siendo cristianos, pudieran tomar una idea de alguien que fue anticristiano, ¿no? Eso es sí, lo sí, sí, ciertamente, pero bueno, ellos con tal de... los protestantes serios no, yo creo que los protestantes serios tipo Kenneth Sample, por ejemplo, o el mismo Craig Albert,
o el mismo, por ejemplo, Michael Krug, todos ellos, no digamos que no critican a la Iglesia Católica, pero hacen críticas un poquito más elevadas, ¿no? Eso es más bien una crítica de paja, o sea, Claro, así como Lutero, poniéndose por encima de la palabra de Dios, decía que la carta a Santiago era una epístola de paja, bueno, eso es una crítica de paja, eso es lo que podríamos decir, ¿no? claro, claro. Ojo, eso lo decía Lutero. Lutero, claro, Justamente yo pienso que Lutero era un soberbio porque se ponía por encima de la palabra de Dios. La claro, carta a Santiago es inspirada, ¿no? No podemos decir nunca que es por una epístola de supuesto, paja, por las por dudas. supuesto. Y tengo un hermano que estudia conmigo. Él es ministro y parece, bueno, aquí en la diócesis tenemos en Tuxtla Gutiérrez dos exorcistas. Por ahí va mi segunda pregunta. Dos exorcistas quienes son autorizados por la diócesis. Y él dice que con uno de ellos ha podido trabajar. Y me llamó la atención que estaba ahí platicando diciendo que el demonio tiene la facilidad de hacer el Padre Nuestro sin ningún problema, o sea, lo ora, lo dice sin ningún problema, pero que cuando es el Dios te salve, ahí ya no puede repetirlo, ¿no? Como que ya el Dios te salve no tiene ese poder de pronunciarlo, al contrario, cuando le dicen Dios te salve, siempre el demonio grita y no permite que se realice. Y ahorita estoy escuchando por las redes sociales esa controversia. No sé si usted ha escuchado, porque tiene, me imagino, mucho trabajo, pero esto de que ya algunos protestantes, que si es la madre de Dios, que si no es la madre de Dios, que si. Entonces, si el mismo demonio lo reconoce, no entiendo por qué ese tipo de controversias en las redes sociales tratando de desmeritar lo que representa la Santísima Virgen para el mismo Cristo, ¿no? Entonces, Ya es un tema zanjado en el concilio de Éfeso, ¿no? En el 431. Ya se lo condenó a Nestorio. sí, O sea, la Teotocos es la madre de Dios y punto final, ya se terminó ahí la discusión. Ahora, después, si ellos quieren retomar esa discusión, primero que demuestren el principio de sola escritura. Porque realmente todas esas discusiones de la Biblia, hay un tema que me parece que yo siempre le digo a todos los católicos, yo voy a dar un curso de apologética y vamos a ir punto por punto sobre la Teotocos y sobre todo ese claro, tema, ¿no? Pero hay, primero que en el mismo Evangelio de San Lucas, en 1.42 me parece, ¿no? 1.42 o 1.43, Isabel misma la llama, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? O sea, es estúpido decir que María es la madre de Cristo, pero no es la madre de Dios, porque Cristo es Dios. Y claro, ellos quieren agarrar y dibujarla diciendo, no, bueno, pero es la madre de la parte humana. A ver, a las mamás que están en el chat, yo les digo, ustedes son las mamás del cuerpo de su hijo, pero no las mamás del alma, porque el alma la sí, creó Dios. ajá, Sería un absurdo. La mamá es mamá de la persona. Bueno, María es madre de la persona de Jesús y Jesús es persona divina. Entonces, realmente ponerse en discusiones bizantinas simplemente con tal de atacar a la Iglesia Católica, ahí muestra que muchos de ellos no son honestos. Y yo digo, hay que saber contestarles. Obviamente que hay que saber contestarles para saber defender nuestra fe. Pero muchos de los que aparecen en las redes ya no son apologistas, son polemistas simplemente, ¿no? Yo les llamo polemistas. claro. Entonces, con respecto a ellos hay que refutarlos, porque hay que refutar el error, pero después toca rezar por ellos, porque yo pienso que se les puede aparecer Jesucristo en persona y decirles, mi madre es madre de Dios, y aún así le va a decir, Señor, usted está equivocado, le van a decir así, ¿no? Claro. Así que, Y es madre y sigue siendo madre. Yo recuerdo a San Luis Griñón de Montfort decía, quien tuvo a la mejor de las madres fue Jesús, y sin duda Jesús, y María tuvo al mejor de los hijos, pero lo sí, tuvo y lo tiene, ¿no? Es decir, exactamente. no, Y no, algo quería decir con respecto a la Ave María, que el demonio se pone como loco. sí, ¿Por qué razón los exorcistas dicen que en el Padre Nuestro el demonio es capaz hasta de rezarlo? Porque sí, el demonio como criatura naturalmente sabe que Dios es más poderoso que él, ¿no? Naturalmente lo sabe y sabe que no puede hacer nada contra Dios. Pero con respecto a la Virgen implica una humillación y el demonio
digamos, es soberbio por esencia. Entonces, rezarle a una criatura que, aunque es la llena de gracia y está infinitamente por encima de él y por encima de los ángeles, ¿no? Pero rezarle a una criatura que por naturaleza es inferior a la naturaleza angélica, eso al demonio lo vuelve loco. Y por eso el demonio le tiene más miedo a la Virgen que a Dios. Porque a Dios le tiene miedo por ser superior, por ser justamente Dios. Dios es superior a todo, superior a la Virgen, pero a la Virgen le tiene miedo justamente porque es la criatura que le pisó la cabeza, que lo humilló de la manera más terrible, ¿no? Por ese motivo. Claro. Y en el cielo también existen esas jerarquías en el sentido, bueno, no todos somos no todos estamos en la misma gracia. Me refiero a que cuando uno muere, padre, todos llegamos a tener la misma gracia en el cielo, en el caso que así fuese. No, la Virgen María ciertamente tiene más gracia que nosotros, ¿no? ¿Verdad? Y O sea, hasta eso hay que reconocerlo. lo mismo San José, los 24 ancianos que estaban alrededor del trono del Cordero, ciertamente que aparecen en el Apocalipsis, tienen más gracia. Claro, hay jerarquía, ciertamente, hay aunque jerarquías. todos vamos a estar saciados 100% y no va a haber envidia, ¿no? O sea, nadie Claro. va a envidiar al santo que está más arriba. Lo que dice el mismo Santo Tomás es que uno puede tener un vaso o una jarra, y el vaso está lleno y la jarra está llena también. El vaso Claro. no quiere más porque está lleno y la jarra está llena lo mismo. Bueno, Claro. algo así sucede con la jerarquía en el cielo. Va a haber gente más cerca de Dios, pero todos lo vamos a ver y todos vamos a estar saciados 100%. Pues yo creo que hacia aquí en la tierra, yo no considero que un buen cristiano católico, por ejemplo, le tenga envidia al Papa por el lugar en el que se encuentra, o al sacerdote por el lugar. O sea, todos sabemos que hay jerarquías y respetamos esa jerarquía, ya casi de tajante, ¿no? Siempre hay jerarquías que debemos de Les puedo respetar. asegurar que hay cardenales que querrían ser el Papa, pero Sí, eso oh, es otro tema, ¿no? yo pensé que, bueno, sí, pero bueno, yo siempre le pregunto a un padre, ¿y a usted, padre, le gustaría ser obispo? Y me dicen, no, jamás. O sea, como que sí es muy complicado, es así como que, y saben que Ciertamente que los que tenemos conciencia de lo que es ser obispos no queremos serlo, obviamente, ¿no? sí, Pero aquel que pide ser obispo, pide ser cardenal o pide ser papa, es porque en realidad es ambicioso, por lo general. Hay okay. algunos que dicen que, creo que el mismo San Pablo decía que quien quería el episcopado quería la santidad, pero sin embargo, en aquella época ser obispo implicaba ser mártir. Esa es la diferencia. Claro, Hoy en día ser obispo a veces se puede confundir con el honor, con qué sé yo, con otras cosas, ¿no? Okay. Pues muchísimas gracias, padre, nuevamente por permitirnos platicar un ratito y que Dios y Santa María de Guadalupe desde aquí a México siempre lo siga guiando. Muchísimas gracias, ¿no, Gracias, Israel? padre. Y que Gracias, Dios lo padre. bendiga. Gracias. Gracias por todo. Gracias. Bueno, vamos a... Si te gustó el video, por favor, ponle like, suscríbete a este canal, comparte este video y activa la campanita de la notificación. También, si deseas colaborar económicamente con este apostolado virtual, te invito a hacerlo por PayPal, también por un super chat, o puedes unirte al canal como miembro. En la descripción de este canal vas a ver el modo concreto cómo colaborar con este apostolado. Si no puedes colaborar económicamente, no te preocupes. Este apostolado es gratuito y todos los videos son gratuitos. Lo más importante es que compartas este video con las personas que estén a tu lado. La idea es llegar a todo el pueblo de Dios y la idea es poder predicar el Evangelio para mayor gloria de Dios y la salvación de las almas. Por otra parte, te quiero avisar que todo el dinero que se recaude con este apostolado virtual va a ser enviado para familias necesitadas y para mejorar esta misión en el sexto continente. Desde ya te agradezco por todo lo que puedas hacer por cada uno de nosotros. Y te pido también que reces por mí y yo rezo por ti. Viva Cristo Rey, viva la Virgen y viva el Patriarca San José.